¿Qué tal, compañeros, compañeras, maestro Rafael? Espero que todos estén bien, que estén pasando con salud toda esa cuestión de la contingencia. Supongo también que deben estar muy cargados de trabajo por la situación de los cursos en línea aunado al trabajo de nuestra maestría, pero bueno, algunos ya me conocen. Mi nombre es Eric Ramón Delgadillo Esteves. Soy egresado de la licenciatura en Historia, actualmente estudiando esta maestría en Educación. Actualmente estoy laborando en el Colegio Juan Sebastián Bach, en el nivel de secundaria, donde imparto las materias de Historia en los 3 grados y Formación Cívica y Ética en primero y en segundo grado. Respecto a los puntos que nos termina poniendo el maestro Rafael, voy haciendo indicación con las siguientes. Como les menciono, soy egresado de la licenciatura en Historia en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara, en el cual terminas aprendiendo que la historia es una ciencia social, pero también es una humanidad. Su objeto de estudio es el ser humano. Aquí hay una cierta complicación que yo veo en torno a las dificultades de los educandos, que es el hecho de la historia. ¿Qué es? La historia simplemente es aprender fechas que han sucedido. La historia es simplemente aprenderme el nombre de los personajes. Esta cuestión entre entender el proceso y entender al ser humano lleva una contraparte en torno a la emoción que lleva a los estudiantes, que van más relacionados al aspecto de memorizar. La historia, que es memorizar cosas que están en el pasado. Como sucede en otras áreas, también la historia tiene un fundador o alguien que termina poniendo una nueva manera de hacerla. Y ellos lo terminan haciendo a través de Herodoto, un pensador de la antigua Grecia, en el cual empieza a hacer un libro llamado Los 9 libros de la historia, en el que termina mencionando distintos procesos e historias que se contaban. Esta manera de Herodoto de hacer historia se terminó llevando durante siglos, incluso durante más de un milenio, hasta que en el siglo XIX, con el positivismo y con el historicismo, en la segunda mitad del siglo decimonónico, hay un punto de ruptura, en el cual personajes como Leopoldo Bornank termina mencionando la importancia de hacer la historia una disciplina, que tenga un carácter científico, que no sea simplemente contar historias que han pasado, leyendas que ni siquiera sabían si eran realmente fehacientes. Es por ello que se termina proponiendo la idea de que lleven una metodología, y esa metodología se va a encontrar a través del archivo. Si el archivo se tiene presente, si el archivo está como una fuente para que el historiador, valga la redundancia, termine siendo historia, es así la manera en que se puede sustentar que realmente pasó. Es entonces también durante este periodo que está la creación de los estados-nación, en los que se buscan encontrarle una historia, algo que unir al resto de la población, que sepan que tienen lazos en común, y se terminan utilizando la historia como una manera de terminar uniendo y en la formación de estados-nación, como lo fue el alemán a partir de 1871, como el italiano y como en otros estados. Al igual, en este periodo empieza a surgir el conocido como materialismo histórico, en el cual su corriente es Karl Marx, y en el que él termina mencionando que el ser humano siempre ha estado en una disputa de clases sociales, en la cual siempre hay una lucha entre los de arriba y los de abajo, en la cual los de arriba terminan dominando a los de abajo. Este materialismo histórico veremos después cómo terminó formándose en otra corriente. Pero la manera, regresamos al positivismo, la manera en que se tienen que aprender las fechas, de que tiene que ser tal cual como pasó, se terminó replicando a lo largo del siglo XX, y la verdad es que hasta hoy, 2020,
termina poniéndose esta manera de hacer historia en la que te tienes que aprender las fechas y es de esta manera, articulado, cuadrado y sobre todo se pone el aspecto de los líderes, las élites, se hace historia de las élites. Eso termina cambiando en la década del 20 del siglo pasado, periodo en el cual se termina haciendo una escuela nueva llamada la Escuela de los Anales. Marc Bloch, Lucien Febvre son personajes vitales para los historiadores, para la historiografía, ya que ellos terminan mencionando que las ciencias sociales, entre las que está la historia, se pueden complementar. Es por ello que a través de un libro histórico terminan utilizando las llamadas ciencias auxiliares, geografía, economía, política, antropología, se terminan utilizando para hacer una construcción de la historia más amplia, en la que se termina hablando de aquellos personajes que habían sido hechos a un lado. O también los movimientos no simplemente fue porque un líder, un rey, un político, un presidente así lo quiso, sino que tiene una multicausalidad de los distintos movimientos. En la segunda parte del siglo XX surgen la historia cultural y la historia social. En la historia cultural podemos encontrar personajes como Jacques Le Goff, como Peter Burke, en el cual tenemos mencionando y va relacionado con la antropología, en la cual se tiene que tomar muy en cuenta los movimientos de la sociedad y su cultura, su manera de hacer las cosas. Por el otro lado, tenemos a personajes como Eric Hobsbawm, en el que termina hablando sobre la historia social o historia total, que termina hablando de los movimientos, termina hablando de los movimientos que vienen desde abajo. ¿Se hizo la Revolución Mexicana? Sí. Francisco I. Madero, Doroteo Arango, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, sí. Pero cada uno de ellos representaba distintos movimientos y al final de cuentas la revolución tiene distintas caras. Es entonces que a través de la historia social se termina tomando en cuenta esos aspectos. Y es así como la historia ha tenido una transformación con el paso del tiempo, pero lamentablemente se sigue tomando muy en cuenta la relación de hacer historia del siglo XIX. Las dificultades que atraviesan los estudiantes al momento de estudiar historia tienen una multicausalidad. Se puede ver desde la perspectiva del docente, en la cual lamentablemente no tiene el conocimiento total sobre la historia y la manera de hacer historia y los distintos tipos de fuente, las distintas corrientes historiográficas. Se puede ver también desde una perspectiva institucional, en la cual viene una gran cantidad de contenido que tú tienes que cubrir, pero en muy poco tiempo. En muy poco tiempo y que pues 1, 2, 3, 4 horas a lo máximo para cubrir todo, casi 500 años de historia, pues es muy complicado definitivamente. Y lo podemos ver desde un aspecto de los alumnos, en los cuales, como se había mencionado, simplemente ven la historia como un proceso en el cual simplemente tienes que memorizar. Porque eres bueno en historia, sabes memorizar. Porque eres malo en historia, es que yo no soy bueno para memorizar. Esos aspectos lamentablemente terminan afectando la manera del procedimiento de comprender la historia, de entender de comprender el pasado, de hacer análisis del pasado para entender nuestro presente. Que la historia tiene distintas fuentes, que no solamente es lo que dice el libro, que no es solamente lo que dice el archivo, sino también tú puedes ver desde distintas perspectivas como lo son fuentes orales, fuentes iconográficas, fuentes varias para la construcción de la historia. Y eso lo dejamos a un lado. Entonces son de los aspectos que terminan afectando a nuestros alumnos y que no terminan generando como una empatía. No saben lo que hace un historiador, no saben la manera en que se termina haciendo la historia, no la comprenden, no dimensionan y lamentablemente no saben cuál es la finalidad de la historia.
Y eso es algo que como docentes tenemos que preocuparnos. La manera en la cual se termina generando el conocimiento de la historia en, en la parte con los educandos, en la educación, en la pedagogía, puede ir desde distintas perspectivas. Generalmente se tiene acostumbrado a que es el resumen, a que es el cuestionario, apréndetelos y para que esté listo para el examen. Pero encontrarle ese sentido, encontrarle ese aprendizaje es algo que falta por parte del docente, encontrarle esa perspectiva. Es entonces que se pueden hacer distintas perspectivas, se pueden hacer distintas acciones para que los alumnos terminen comprendiendo. ¿Qué te toca hacer como docente? Como docente lo que nos toca hacer es, número uno, planear bien nuestras clases. Planear bien nuestras clases y fijarnos bien en el contenido. Desde el conocimiento de la historia, de la manera de hacer historia en que tienes. ¿Qué temas son esenciales? ¿Qué temas te van a llevar tanto tiempo? ¿Qué temas no se pueden dejar ahí a un lado? O como por ahí dicen, se le puede dar una embarradita. ¿Y cuáles sí son necesarios hacer un análisis? Otra perspectiva también es encontrar el famoso aprendizaje situado, la función de la historia. Hace unos meses con los chavos terminamos haciendo una actividad que fue muy padre, muy enriquecedora, en la cual es qué es lo que termina haciendo el historiador, de qué manera lo termina haciendo, los distintos tipos de fuentes, que la historiografía, las ciencias auxiliares, muy padre. Algo que a los que estudiamos una licenciatura en historia nos pudo haber llevado años, ellos lo vieron en unas semanas, unos meses. Pero aquí lo fundamental fue, lleven su material, lleven cosas que tienen en su hogar y sepárenlas. Vean cuáles son fuentes iconográficas, cuáles son fuentes orales, cuáles son fuentes textuales, cuáles son de textos, cuáles son las fuentes varias. Vean si son de primera mano, de segunda mano. Y ese tipo de aspectos terminan involucrando al chavo, que ellos vean que están rodeados de historia desde que están en sus hogares. Que ellos vean que el objeto que tienen ahí, lo que tienen en su hogar, lo que les rodea, desde su hogar, su comunidad, su ciudad, su nación, están rodeados de historia y de una construcción de tiempo. Entonces fue un ejercicio muy interesante. Definitivamente creo desde mi perspectiva como crítica personal a Eric Esteves, definitivamente hace falta un mayor análisis del proceso para los chavos que no simplemente se queden como con lo que yo les comenté y lo que aprendieron del libro, sino que lleguen realmente a ese análisis. Es el gran reto, el cual yo encuentro fallas. Yo encuentro fallas en la manera, en la didáctica en la que termino haciendo, porque los chavos me contestan bien. Al final de cuentas tengo que aplicar un examen. Les pongo el examen, cuando inició la revolución, explícame, les va generalmente bien, ¿verdad? Como siempre, los chavos que sacan sus 10, el chavo que es bueno en historia y le va bien, los chavos que son buenos en otras materias en historia pues no le ponen tanta importancia, los chavos que todas las materias les cuesta trabajo, pero siento que hace falta un mayor análisis de la materia, de lo que significa y de la funcionalidad de la historia. Esas son de las cuestiones que quedan pendientes de mi parte. Y pues bueno, gracias compañeros, gracias maestro por su atención y un fuerte abrazo para todos ustedes. Estoy a sus órdenes.